Dice Cristian Camilo Andrés Ávila Castro. Mauricio, ¿considera que los zoológicos deben desaparecer con el fin de dejar a los animales en su hábitat? No. Pero no porque yo considere que yo lo considero desde aquí donde estoy sentadito muy tranquilo, no. Los biólogos especializados, y te recomiendo mucho, ahora no me voy a acordar de su nombre, una bióloga que ha trabajado sobre el asunto de los acuarios muy profundamente, muy jovencita además, se me ha ido su nombre, cuando hagamos el corte de esto vamos a poner su nombre, porque es una chica además que ha estado en el vídeo que hicimos de homenaje a Sagan y demás. Los biólogos dicen que los zoológicos y los acuarios son indispensables. Son indispensables para varias cosas. Primero, para la protección de especies en peligro de extinción y para su reproducción. La reproducción de los pandas que se empezó a lograr en los zoológicos, y el primero fue un tipo que yo conocía, que era el veterinario del zoológico Chapultepec, aquel que recibió aquel par de pandas que regaló China en el 78 a México. El hombre vivía aterrorizado, pero le dijeron, como un panda le dé un resfriado, tú puedes sufrir un accidente horroroso. Básicamente fue el mensaje que le dio la presidencia de la República. La reproducción de los pandas, el estudio de muchas especies que no se puede hacer, o que es costoso, que es complejo, que es materialmente imposible hacer en el medio natural. 3, la educación de la gente que puede ver animales en su ambiente natural. Entonces, no es si deben o no desaparecer los zoológicos o los acuarios, sino cómo deben ser los zoológicos y los acuarios que permanezcan. Los zoológicos, aquellos que yo vi cuando era niño, de animales verdaderamente metidos en una jaula que no se parecía en nada a su ambiente natural, que desarrollaban además comportamientos repetitivos absolutamente psicóticos. Yo recuerdo, no me acuerdo que era una la marta o una comadreja, un animal, un mustélido era, casi estoy seguro, que corría, iba hasta un extremo, apoyaba la pata en la pared, regresaba, volvía a apoyar la pata, y se pasaba el día haciendo eso cuando no estaba comiendo o durmiendo. Y si esto, evidentemente este animal está sufriendo un proceso patológico en su comportamiento, porque está encerrado en un lugar en el que no tiene nada que hacer, como te puede pasar a ti si te encierran en una cosa más o menos así. Lo único que no le pasa es a alguien del tamaño de Nelson Mandela. Entonces, ¿cómo deben ser los zoológicos? ¿Cuál es la forma adecuada de mantener a cada una de las especies en buen estado de conservación, que estén a gusto, que estén tranquilas, que estén felices, entre comillas? Estoy antropomorfizando, se entiende que por favor abstraigan y que permitan. Hay animales que no puedes devolver a su ambiente natural. Los animales que nacieron en zoológicos, sí es muy bonito, vamos a regresarlo a su ambiente natural. Y está la historia de la orca mexicana que hizo el papel de Willy en Liberen a Willy. Esa orca mexicana que las buenas conciencias trataron de devolver a su ambiente natural, cuando era un animal que no podía adaptarse a su ambiente natural, y que cuando le echaron en las aguas de Noruega, si mal no recuerdo, aguas de algún lugar del norte, regresaba buscando a los seres humanos, pues se había habituado a los seres humanos y a que le dieran de comer, no sabía cazar ni hacer todo lo que hacen las otras orcas. Y su vida en libertad fue peor de que en aquella pequeña piscina donde vivía en Reino Aventura, en México. Entonces, los zoológicos son necesarios, son útiles, hay que tenerlos, pero hay que saber cómo. Igual los acuarios. Los acuarios son centros de investigación, son centros de educación, son centros de conservación de especies, son centros de reproducción de especies en peligro de extinción, que no pueden ser echados a un lado por el buenismo de gente que no tiene idea cómo funciona la biología. Es el tipo de idiotas, y fíjense que estoy siendo amable al llamarlos idiotas, que un día liberaron todas las gallinas de una granja avícola aquí en España. Entraron a la granja a oscuras en la noche, rompieron puertas, eran un comando revolucionario, guerrillero, plumífero, y liberaron a todas las gallinas, sed libres y multiplicaos. Lo que hicieron fue un bufete libre para todos los depredadores de los alrededores. Los linces, gatos, perros, todo ser, halcones, águilas,
todo tipo de aves rapaces, se dieron el banquete de su vida, se zumbaron a cientos de gallinas en cosa de 3 días. Estos creían que las gallinas iban a ir a poner una pequeña aldea de gallinas donde iban a vivir con sus pollitos. Y una idea tan infantil, tan absurda, tan desprovista de relación con el mundo real, de relaciones diplomáticas con la realidad absolutamente rotas, y lo hacen. O alguna vez también liberaron una granja de bisones, me acuerdo. Eso es absurdo. Entonces, dicho eso, no creo que tenemos que tener esos establecimientos, pero tenemos que tenerlos como los biólogos nos dicen que los debemos de tener, en las mejores condiciones posibles para los animales y para las funciones que están cumpliendo. Gracias.